Bueno, buenas tardes a todas y todos. Hoy jueves iniciamos con la disertación de la doctora Graciela Ralón en el marco de las jornadas interproyectos de fenomenología y hermenéutica, ya casi a inicios de esta actividad, perdón, fines de esta actividad. Bueno, muy contentos con la presencia de todos los aquí presentes. Aprovechamos entonces para leer una breve semblanza de la profesora Graciela a modo de presentación. Graciela es doctora en Filosofía por la Universidad de Buenos Aires, profesora a cargo de Filosofía de la Cultura y Seminarios de Fenomenología y Hermenéutica en la Universidad Nacional de San Martín, directora integrante de proyectos de investigación en el marco de la Escuela de Humanidades de la Universidad Nacional de San Martín, CONICET. Ha publicado numerosos artículos en revistas nacionales e internacionales, miembro originario del Círculo Latinoamericano de Fenomenología y de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires. Hoy nos va a compartir su presentación titulada El sentir como intencionalidad primordial, afectividad, pasividad. Bueno, muchas gracias, Graciela. Te cedo la palabra y gracias por estar aquí con nosotros hoy. Muchas gracias, Leticia, Mario, por la invitación, y muchas gracias a todos los que están dispuestos a escucharme, porque realmente después de estos tiempos me da mucha alegría ver caras tan conocidas y queridas. Así que bueno, esperemos que pronto nos podamos reunir. Empiezo entonces la disertación. Bien, el sentir como intencionalidad primordial, afectividad y pasividad. Si bien no hay en Merleau-Ponty una teoría de la afectividad en sí misma, esto es, una teoría elaborada en base a fundamentos teóricos que dé cuenta, por ejemplo, acerca de qué es el sentimiento o la esencia del amor, como podría encontrarse en Max Scheler. Sin embargo, no es difícil observar a lo largo de su obra diferentes referencias a temas como la percepción erótica, la institución de un sentimiento, la estesiología como paradigma del sentir corporal o la interpretación de algunos casos tomados de Freud que le sirven de base para la elaboración de la noción del inconsciente como sentir. Sin pretender llevar a cabo un análisis exhaustivo de cada uno de estos tópicos, intentaré presentar algunas cuestiones que giran alrededor del sentir como comunión entre el que siente y lo sensible. Es importante tener presente que al describir el sentir como intencionalidad primordial en la que se sostiene la comunicación vital de nuestro cuerpo con el mundo, Merleau-Ponty no pretende hacer una génesis empirista del pensamiento, sino partir de la evidencia indiscutible de que, cito, para pensar es necesario ver o sentir de algún modo, y todo pensamiento conocido por nosotros le acontece a una carne. Fin de la cita. Si es evidente que la luz lastima los ojos y el placer o el dolor se sienten a través de la piel, es porque esas sensaciones no afectan a un yo pienso, sino a un yo encarnado solicitado por el mundo. Con razón, Merleau-Ponty afirma que, cito las expresiones de Merleau-Ponty, mi cuerpo es un objeto afectivo. Y por eso, cuando expreso que me duele el pie, no digo que el pie es la causa del dolor, sino que mi pie está dolorido, poniendo de manifiesto, la expresión también es de Merleau-Ponty, la voluminosidad primitiva del dolor. En relación al tema del dolor, del cual no me ocuparé específicamente, señalo los interesantes análisis llevados a cabo por Ariela Horestein y Agustín Serrano de Haro. Según este último, la experiencia del dolor físico constituye un caso paradigmático y a la vez paradójico para la fenomenología de la corporeidad. Sin ninguna duda, el dolor proporciona, dice Agustín, una certeza ineludible de la condición encarnada. Así el cuerpo es no solo el soporte de nuestro ser en el mundo, digamos, esto sostengo yo, sino también de nuestros estados afectivos.
Tanto el dolor físico como el sufrimiento expresan, como veremos, la ambigüedad de nuestro cuerpo. Por otra parte, en la fenomenología de la percepción, el autor advierte que con el problema del sentir se vuelve a descubrir el de la pasividad y el de la asociación, que para las filosofías intelectualistas o empiristas había dejado de ser un problema, ya sea porque se las consideraba como una construcción de tipo intelectual o como una simple coexistencia de hecho. Desde esa perspectiva, el sentir desligado de la afectividad y la motricidad abordaba el cuerpo propio como un objeto entre los demás y correlativamente el cuerpo del otro era visto como una máquina y su percepción una mera inferencia. Si bien en esta obra, me refiero a la fonología de la percepción, no hay una tematización expresa de la pasividad, sin embargo, algunos elementos del capítulo sobre la percepción erótica, a través de cuya descripción se advierte, como veremos, una valoración de la experiencia prepersonal y anónima en la que se sitúan fenómenos como la sexualidad, el sueño, los sentidos, permiten adelantar que dicha experiencia sedimentada se presenta como un preludio para la elaboración de la pasividad como las expresiones de los cursos sobre la pasividad, la masa maleable de la conciencia. Esto es, como una pasividad constitutiva que es, por ejemplo, el germen del dormir. Teniendo en cuenta que esta masa maleable de la existencia colorea los fenómenos afectivos como el sentimiento, los recuerdos o los sueños, intentaremos en primer lugar describir la percepción erótica con la finalidad de mostrar cómo la vigilancia anónima de los sentidos, dice Merleau-Ponty, tanto en lo que respecta a nuestra sexualidad como a nuestros sueños, es el vehículo para nuestros proyectos personales. Asimismo, en esta primera parte, consideraremos el carácter fisionómico de la percepción en la medida en que ella da cuenta de la expresión de las emociones sin que medie un razonamiento por analogía. En la segunda parte, nos centraremos en el curso sobre la pasividad dictado en el Colegio de Francia entre los años 54 y 55, con la noción de ilustrar principalmente a través de la interpretación de los sueños el sentir como matriz simbólica, la cual es comprendida como esquema práctico en el que sedimentan nuestras experiencias afectivas. Según mi interpretación, y como de alguna manera ya anuncié, los fenómenos vitales constituyen el campo a partir del cual se elaboran nuestras vivencias. Finalmente, a modo de conclusión, presentaremos la estesiología como el sentir primordial. Bien, primera parte, la percepción erótica. En el capítulo dedicado al cuerpo y la sexualidad en la fenomenología de la percepción, Merleau-Ponty insiste en la necesidad de reconocer la afectividad como un modo de ser original de la conciencia. Más precisamente, la intención que se anuncia desde el comienzo apunta primero a dilucidar cómo un sército se pone a existir para nosotros por el deseo o el dolor. Fin de la cita, lo cual permitirá también comprender de qué manera existen los objetos en general. Lo primero que salta a la vista es el carácter erótico de la percepción, que a través del deseo da cuenta de cómo un cuerpo parece ligado al otro. Cito, esto que debe ser conocido por los merleau-pontianos, obviamente. La percepción erótica no es una cogitatio que apunta a un cogitatum, a través de un cuerpo apunta a otro cuerpo, se hace en el mundo y no en una conciencia. Fin. Hay una comprensión erótica que es del orden del deseo y que comprende la ligazón de un cuerpo a otro sin mediar un razonamiento. Queda en claro que la percepción erótica no es del orden del conocimiento, por el contrario,
La referencia al sueño, que llamativamente también aparece en el capítulo dedicado al sentir, pone de manifiesto que los estados afectivos advienen y tiñen nuestra existencia sin una voluntad expresa. Según Steinbuch, la percepción erótica opera de manera anónima y no puede ser caracterizada como arbitraria o indiferente por tres motivos. Primero, según Anton Steinbuch, ¿no? Primero, es irreductible a un deseo ciego que estaría desprovisto de orientación. Segundo, la percepción erótica no nos relaciona a todos los cuerpos vividos de la misma manera. En la medida en que los cuerpos no pertenecen a una misma especie, poseen la tendencia a tener diferentes tipos de preferencias eróticas. Y finalmente, aún en el interior de una misma especie, existe un cierto número de discriminaciones que conciernen a la percepción erótica. Estas tres características las comenta, como dije ya, Anthony Steinbuch. Asimismo, dos cuestiones estrechamente vinculadas dan cuenta del rol que juega la percepción erótica como una forma de comportamiento intersubjetivo. Por una parte, Merleau-Ponty se vale del caso Schneider, un caso de afonía descrito por Bieswanger, para mostrar en qué sentido la existencia personal expresa la sexualidad, más precisamente en qué sentido nuestro cuerpo reasume la existencia anónima y prepersonal y la interpreta como experiencia personal. Por otra parte, esta reasunción aparece siempre ligada a la relación con los otros, en términos de Merleau-Ponty, cito. El cuerpo visible está subtendido por un esquema sexual estrictamente individual que acentúa las zonas erógenas, dibuja una fisonomía sexual y reclama los gestos del cuerpo del otro integrado a esta totalidad afectiva. Fin de la cita. La incapacidad de Schneider para proyectar y mantener una situación erótica propia de un comportamiento de tipo abstracto reside en la distensión del arco intencional que sostiene tanto las raíces vitales de la percepción como la motricidad y la representación, y del que el esquema sexual forma parte. Expresamente, Merleau-Ponty sostiene que la vida de la conciencia, en sus diferentes modalidades, perceptiva o cognoscente, se encuentra subtendida por un arco intencional que, cito, proyecta alrededor nuestro pasado, nuestro futuro, nuestro medio humano, nuestra situación física, nuestra situación ideológica, nuestra situación moral, o mejor, es lo que hace que estemos situados bajo todas esas relaciones. Fin de la cita. En otros términos, por debajo de la motricidad y de la sensibilidad o de la percepción y de la inteligencia, encontramos una función central que en el caso de la enfermedad se encuentra dilatada y que en la vida normal permite interpretar la experiencia con mayor flexibilidad. La noción de arco intencional, muy discutida por los intérpretes de Merleau-Ponty, se precisa si se tiene en cuenta que el sentir, que implica una comunicación con el mundo, es descrito en la fenomenología de la percepción como la intencionalidad primordial que sostiene la comunicación vital del cuerpo con el mundo. Desde este punto de vista, me parece de sumo interés la interpretación que Jessica Buffone, siguiendo también a Ariel Abatán, realiza de la noción de arco intencional por dos motivos. En primer lugar, porque la asocia con la de esquema corporal, más precisamente, el arco intencional es el reverso del esquema corporal. En segundo lugar, porque el arco intencional es otro nombre para expresar la generalidad y anonimato de las sedimentaciones tanto naturales como culturales que sostienen la existencia personal. Sobre todo este segundo punto es el que me interesa recalcar en lo que sigue. Los objetos percibidos, tanto naturales como culturales, son adquisiciones de una intencionalidad motora anterior a nuestros actos perceptivos.
Mis propios órganos sensoriales me son entregados como vestigios o sedimentos. Con palabras de Merleau-Ponty, cuando me vuelvo hacia mi percepción, la vuelvo a recrear y me encuentro trabajando en mis órganos de percepción, un pensamiento más antiguo que yo, de los cuales esos órganos son meramente las huellas. Creo que la noción de huella es otra noción que hay que recuperar en toda la obra de Merleau-Ponty. Yo lo hago desde el punto de vista de la historia, pero me parece que ya en fenomenología tiene un peso decisivo, ¿no? Es en virtud de dichas sedimentaciones que Schneider sigue inmerso en esta capa primordial, pero de manera inmediata. Por eso, ni las cosas ni los otros son significativos para él, no le dicen nada. Bien, el caso tomado de Binswanger, según el cual una joven se vuelve afónica como consecuencia de que la madre le impide ver a su compañero, resulta aún más ilustrador respecto del rol que cumple la sexualidad como sustrato natural de la existencia. Como consecuencia de la prohibición, la joven interrumpe su vida personal y regresa a la existencia anónima y pasiva. Se fija, como le gusta decir a Merleau-Ponty, en una escolástica de la existencia, esto es, en una existencia generalizada que momentáneamente no es objeto de una elaboración expresa por parte del sujeto. Así, el movimiento hacia el futuro, la comunicación con el otro o el deseo de amar quedan en la afonía, rechazo de hablar, o en la anorexia, rechazo de vivir, bloqueados. El cuerpo se vuelve, dice Merleau-Ponty, el escondrijo de la vida. Es interesante destacar el juego entre vivir, Leben, y experienciar, Erleben, como instancias de la existencia prepersonal en el primer caso y de la existencia personal en el segundo. En términos de Merleau-Ponty, cito, vivir, Leben, es una operación primordial a partir de la que es posible vivenciar o experienciar, Erleben, un determinado mundo. En otros términos, antes de elaborar la vida interpersonal es necesario, cito, alimentarse o respirar, ser de los colores o de los oídos por la visión o el oído, del cuerpo del otro por la sexualidad. Fin. La vida, Leben, se presenta como el basamento de la existencia personal a través de un doble movimiento, según Merleau-Ponty, de sístole y de diástole, o de un va y viene de la existencia, por el que un proceso orgánico desemboca en un comportamiento humano o un acto instintivo gira y se convierte en sentimiento. Ahora bien, la revalorización del vivir leve, anónimo y pasivo se pone también de manifiesto en el capítulo sobre el espacio. La experiencia del sueño, de la noche, de la locura o del mito como modalidades antropológicas del espacio muestran la prioridad otorgada a la experiencia natural. Es precisamente en este tipo de experiencias donde experimento el espesor de la vida que me sostiene. Cito, en el sueño como en el mito, nosotros aprendemos dónde se encuentra el fenómeno experimentado, hacia dónde va nuestro deseo, lo que teme nuestro corazón, de qué depende nuestra vida. Resulta interesante detenerse en la relación entre el sueño y la enfermedad, por ejemplo, que Merleau-Ponty pone de manifiesto en el siguiente texto que tomaré como base para extraer algunas conclusiones del rol que en la fenomenología de la percepción juega la existencia generalizada. El texto es largo, pero vale la pena leerlo detenidamente. Me extiendo sobre mi cama, sobre el lado izquierdo, las rodillas replegadas, cierro los ojos, respiro lentamente, alejo de mí mis proyectos.
pero el poder de mi voluntad o de mi conciencia se detiene. Como los fieles en los misterios dionisíacos invocan al Dios mimando las escenas de su vida, yo llamo a la visitación del sueño imitando el soplido del que duerme y su postura. Hay un momento en que el sueño viene, se posa sobre esta imitación de sí mismo que yo le propongo. Consigo lo que yo finjo ser, esta masa, dice Merleau-Ponty, sin mirada y casi sin pensamientos. ¿Sí? Que, como ya adelanté, en los cursos de la pasividad va a decir masa maleable de la existencia, pero acá ya en este capítulo sobre el espacio, al hacer toda esta descripción del sueño, dice, es decir, le propongo, consigo lo que yo finjo ser, esta masa sin mirada y casi sin pensamientos, clavada en un punto del espacio y que ya no es en el mundo más que por la vigilancia anónima de los sentidos. Por esas puertas entreabiertas las cosas vuelven a entrar o el que duerme volverá al mundo. Fin de la cita. En primer lugar, tanto en el caso de la enfermedad como en el sueño se pone de manifiesto la presencia de un basamento anónimo o generalizado, o como se afirma en el texto, una masa sin mirada y casi sin pensamientos que hace posible el despertar. Asimismo, queda claro que la vida voluntaria y racional está siempre mezclada o entretejida con los poderes naturales de mi cuerpo. Merleau-Ponty afirma enfáticamente que por debajo del cuerpo personal habita un espíritu cautivo o natural que es el cuerpo de las funciones anónimas, como el sueño, la vida de los sentidos, la sexualidad. Más precisamente, mi situación en el mundo se presenta, cito, como la ejecución de un pacto más antiguo concertado entre X y el mundo en general. O con otras palabras, nuestra historia personal continúa una prehistoria natural y cultural. Para finalizar este primer apartado, me interesa destacar que entre la existencia generalizada y la existencia personal existe un entrelazamiento que no implica una caída en una corriente indiferenciada, ni tampoco la eliminación de la subjetividad. Como comenta Ted Totzbein, el yo natural del cuerpo no se confunde con el cuerpo objetivo. No es un objeto inerte o mecánico, sino aún en el caso de la enfermedad, el cuerpo natural continúa siendo una manera de existir y permanecer en el mundo. De igual forma, el tiempo que fluye en la existencia anónima no es un tiempo sin subjetividad. La subjetividad que vive a través del tiempo natural está generalizada y despersonalizada. En palabras de Merleau-Ponty, el tiempo natural, cito, es el de nuestras funciones corporales, que como él son cíclicas, y es también el de la naturaleza con la que convivimos. Fin de la cita. Y agrego algo más también de Merleau-Ponty, la existencia corporal que pasa a través de mí, sin mi complicidad, no es más que el esbozo de una presencia verdadera en el mundo. El cuerpo anónimo y el yo personal se invaden entonces mutuamente sin coincidir, porque la historia personal continúa la prehistoria de mis funciones corporales. Así, el que sueña o el enfermo no se desligan completamente del mundo o no quedan absorbidos en un sé indiferenciado. Cito. De manera paradojal, Merleau-Ponty afirma, cito, permanecemos libres respecto del sueño y de la enfermedad en la medida en que permanecemos siempre comprometidos en el estado de vigilia y de sanidad. Fin de la cita. Comentario respecto de la interpretación que hace de la afectividad, en realidad no es el punto más importante del libro de Barbará, Metafísica del Sentimiento,
pero le dedica, digamos, así entre los autores que, bueno, que Barbarás siempre trabaja, le dedica un espacio al final, en la segunda parte, a Merleau-Ponty, bueno, a Henry también, a Maldinet, creo, a Heidegger, pero bueno, en este caso, como ustedes verán, yo no estoy de acuerdo con la crítica de Barbarassi. Por eso justamente, y porque decía al comienzo, que en realidad no hay una teoría, es cierto, no hay una teoría de la afectividad propiamente dicha como la que encontramos en Scheller, ¿sí? Pero sí lo hay, ya queda, me parece que va quedando claro, por lo menos yo lo estoy tratando de ver. Bueno, entonces, según Barbara, la razón de principio por la que no hay en Merleau-Ponty una teoría de la afectividad propiamente dicha, responde al hecho de que si bien la percepción erótica es presentada como un modo de intencionalidad no representativa, sin embargo, la afectividad se disuelve en la intencionalidad en tanto que modalidad ejemplar de la esencia de la intencionalidad corporal que termina por confundirse con la percepción de un objeto. Según Barbará, en fenomenología de la percepción existe una ambigüedad respecto a la manera de concebir la percepción. En un caso, aparece como donación de una cosa. Claro, y él lo ve, esta forma de entender la intencionalidad como donación de una cosa, Barbará la ve como una intencionalidad de objeto. A mí me parece muy cuestionable, digamos, es decir, no, bien, perdón. Entonces, en un caso aparece como donación de una cosa y por lo tanto podría interpretarse como objeto de conocimiento. Y por otra remite a la esencia misma de la percepción tal como es descubierta, como acabamos de ver en la vida afectiva, como relación corporal con un valor, y ahí a la referencia es a Scheller. En este sentido, según mi opinión, la discusión tendría que pasar en términos estrictamente fenomenológicos, que es lo que, claro, ya Barbarás se aleja, ¿no? Es decir, de la fenomenología, en considerar que los actos no objetivantes proceden de esta capa pretética que tanto para Husserl como para Merleau-Ponty es la base del despertar de nuestras vivencias. El punto B, carácter fisionómico de la percepción. Es necesario poner de relieve que la percepción en su carácter afectivo apunta a intenciones humanas más que a cualidades puras. La percepción infantil, por ejemplo, se enlaza a los rostros y a los gestos, en particular a los de la madre, sin necesidad de que el niño conozca las líneas o los colores de su rostro. Hay que tomar al pie de la letra el hecho de que podemos conocer perfectamente una fisonomía sin necesidad de indicar exactamente el color de los ojos, el de los cabellos o la forma de la boca. Un rostro, dice Merleau-Ponty, es un centro de expresión humana, la envoltura transparente de las actitudes y de los deseos de otro, el lugar de aparición, el punto de apoyo apenas material de una multitud de intenciones. Fin de la cita. Comprendemos lo que hay de común en el gesto y su sentido o en la expresión de las emociones y en las mismas emociones. La sonrisa, el rostro relajado, la alegría de los gestos contienen el modo de ser en el mundo que es la alegría misma. Así, por ejemplo, la expresión de un amor no se traduce en una conciencia inerte a la que sucede algo que viene desde el exterior. Los celos que expresan, por ejemplo, el amor de Swann por Odette, no son la causa de este amor. En todo caso, los hechos psíquicos y las relaciones de causalidad no hacen más que traducir al exterior cierto punto de vista. Esto es, cito, una cierta manera de ser otro, o una cierta manera de amar en la que de una sola vez se lee todo el destino. Fin de la cita. La evidencia emocional hace posible llegar a ser otro intencionalmente en la medida en que el otro se da a nosotros a través de sus manifestaciones expresivas. Cito, la expresión, y esto también es un texto, una cita tomada de los cursos de la Sorbona,
Es decir, que toma ahí, digamos, también la referencia es siempre a Scheller, digamos, en este tema. Entonces dice, y sobre todo el concepto de expresión, la expresión es considerada, dice, como el acto mismo en que se realiza la conciencia. Merleau-Ponty redimensiona la noción de expresión porque ella expresa la conciencia que no está detrás de los gestos o de las emociones, sino que se hace presente en sus manifestaciones, de tal manera que es posible alcanzar al otro en su existencia. Del mismo modo que en la experiencia perceptiva de la cosa, la captación no se reduce a una operación de conocimiento, en el caso del otro, la comprensión es el resultado de una reciprocidad entre mis intenciones y las del otro. Más aún, lo percibido no se encuentra presente como un término a conocer, sino que puede ser una unidad de valor, que la expresión es de Scheller, que se ofrece prácticamente. Comentando algunos párrafos de la novela de Balzac, El lirio en el valle, que Merleau-Ponty no nos da la cita, digamos, y que después yo estaba convencida que era la referencia, era a Proust, pero resulta que no, gracias a Buceta, digamos, gran lector de Merleau-Ponty, pude descubrir que la cita no era de Proust, ¿no? Entonces, comentando, pero él tampoco pone ninguna cita a pie de página, bien. Digo, porque a veces nos exigen a nosotros esto, ¿no? Comentando algunos párrafos de la novela de Balzac, El lirio en el valle, Merleau-Ponty recuerda que el amor de Félix de Vandenesse hacia la condesa de Morceau está presente en el ramillete de manera tan clara como en una caricia. Cito, el amor tiene su blasón y la condesa lo descifró secretamente. Me dio una de estas miradas incisivas que parecen el grito de un enfermo al sentirse, esto es de la novela, ¿no? Es decir, de Balzac, perdón, me dio una de estas miradas incisivas que parecen el grito de un enfermo al sentirse tocado en su llaga viva. Ella estaba a la vez avergonzada y transportada. El ramillete que Félix prepara es sin duda alguna el emblema del amor y Madame de Morceau puede aceptarlo sin violar sus juramentos. No hay otra manera de comprenderlo más que mirarlo, pero entonces, dice Merleau-Ponty, ya dice lo que quiere decir. Es claro que la significación aparece como la huella de una existencia que es comprensible para otra. Las experiencias internas o los sentimientos íntimos se nos revelan en y a través de los fenómenos de expresión, es decir, adquirimos conocimiento de ellos no como resultado de un razonamiento, sino de manera inmediata, en el mismo sentido en que a través de la percepción captamos las cosas. Así, comenta Van Benet, el razonamiento por analogía es ilegítimo, porque suponiendo que el psiquismo solo puede aparecer en el secreto de una interioridad, se condena a sí mismo a no encontrar nunca al otro. La evidencia del otro es posible porque no soy transparente para mí mismo y mi subjetividad arrastra no solo el cuerpo del otro, sino todo lo que se da en su medio. Scherer lo dijo muy bien. El razonamiento por analogía presupone lo que debería explicar. Cito. La otra conciencia no puede deducirse más que si las expresiones emocionales del otro y las mías se comparan e identifican y si se reconocen unas correlaciones precisas entre mi mímica y mis hechos psíquicos. Es conocido, no lo voy a leer, el ejemplo del mordisco que realiza un bebé ofrecido por Merleau-Ponty a través del cual descalifica el razonamiento por analogía. Así el mordisco, el bebé abre la boca, si uno le pone el dedo, ¿no es cierto?, es decir, en su boca, y esto no porque se haya visto un espejo, puede identificar, digamos, los gestos del otro, ¿no? Así el mordisco tiene para el niño una significación intersubjetiva, percibe en su cuerpo sus intenciones, como ya dije, mi cuerpo con el suyo y mis intenciones en su cuerpo. Los estados mentales
solo pueden ser observados en la medida en que se hacen presentes en las expresiones de los otros. Al imitar al otro, el niño capta, bueno, cito, el cuerpo del otro como portador de conductas estructuradas y a su vez el propio cuerpo como poder permanente y global de realizar gestos dotados de sentido. Bien. Paso a la segunda parte. La pasividad, el sueño como expresión del drama de una vida. Antes de adentrarme en el curso de la pasividad, quiero recordar que en cierto sentido mi hipótesis reside en sostener que algunos análisis llevados a cabo en el curso sobre la pasividad están precedidos en la filología de la percepción, están precedidos, perdón, por la filología de la percepción, ya sea tanto por la consideración de la vida anónima y generalizada, como mostraba en el apartado anterior, que precede a la existencia personal, como por los análisis del sueño, que, como veremos, es una de sus principales expresiones. Respecto a la pasividad misma en la fenomenología de la percepción, Merleau-Ponty afirma, también cito un texto que todos los merleau-pontianos conocemos, la pasividad no es la recepción por parte del sujeto de una realidad extraña o la acción causal de la fuera sobre nosotros, es un investir, un ser en situación antes del cual nosotros no existíamos, que nosotros recomenzamos permanentemente y que es constitutiva de nosotros mismos. Para mí este texto, que está en el capítulo de la temporalidad, realmente no tiene nada que... dice mucho de lo que también va a decir en los cursos, casi 10 años después, en los cursos de la pasividad en el Colegio de Francia. Por otra parte, como ya advertimos, el sueño, al igual que el pensamiento mítico, infantil o esquizofrénico, aparece en la obra de 1945 como el fundamento vital o natural de la conciencia. Comenta Benveniste, es la propia percepción la que admite ser dependiente de la sinrazón del sueño. Tengamos en cuenta que desde el primer curso en el Colegio de Francia, el mundo sensible y el mundo de la expresión, se advierte un movimiento de profundización y reformulación de la noción de conciencia a la luz de la fenomenología genética, para la cual tener conciencia no se reduce solo a la actividad de dar sentido, sino que la función de la conciencia reside en continuar un movimiento de institución de sentido o apertura de un campo de existencia donde el sentido aparece como desviación o diferencia. Más precisamente, en la medida en que algo adviene al sujeto, se suscita una redistribución de su paisaje, de sus investimentos o de las dimensiones de su ser en el mundo. Se introduce un cierto nivel o dimensión que, afectado por ciertos valores o significaciones, termina por modificarlo. A continuación, los cursos sobre la institución, a continuación del curso, del primer curso, ¿no? Del mundo sensible y el mundo de la expresión, los cursos sobre la institución y la pasividad son centrales para llevar a cabo dicha tarea. Hablé de reformulación de la conciencia, ¿no? Así la pasividad, afirma Merleau-Ponty, cito, opera en la asimilación, la reanudación o la Nachvollzug, que retoma aquellos fenómenos como vigilia-sueño, conciencia inconsciente o memoria-olvido. Es importante señalar que en el análisis de estos fenómenos, Merleau-Ponty introduce la distinción entre pasividad frontal y pasividad lateral. Mientras que la pasividad frontal es presentada como causa, ya sea del sueño, del inconsciente o del pasado, a través de la pasividad lateral, el sujeto lleva a cabo, dice, una Stiftung, es decir, una institución, ¿sí? O una perspectiva.
La noción de sedimentación y reasunción son centrales para comprender en qué medida nuestra vida consciente cristaliza, como veremos, en un esquema corporal y práctico que Merleau-Ponty interpreta como inconsciente. En un artículo titulado De la pasividad a la figuración del afecto, Freud, según las enseñanzas de Merleau-Ponty en el Collège de Francia, Tami Ayou señala que en estos cursos las referencias a Freud, que son mucho más fieles y detalladas que las obras anteriores, le permiten desarrollar, dice este autor, este intérprete, una fenomenología de la afectividad encarnada. Más precisamente, Merleau-Ponty se propone, a partir del análisis de algunos ejemplos clínicos freudianos, llevar a cabo una praxis de esta fenomenología. Particularmente, el intérprete tiene en cuenta que si en el simbolismo del sueño, que por otra parte es la piedra de toque de la pasividad, alguna cosa significa otra, es porque según su opinión, en el sueño, el afecto no está ligado a representaciones fijas como ocurre con la puesta a punto del cuerpo durante el estado de vigilia. Lo que liga el sentido manifiesto al sentido latente en el sueño es, según Ayou, cito, un movimiento afectivo que, en la medida en que no queda fijado a ninguna representación del orden del conocimiento, da lugar a una institución de sentido. Fin de la cita. A partir de estos presupuestos, el intérprete se propone mostrar que la afectividad de la que procede ese simbolismo es, una expresión de Ayou, un flujo de afecciones que liga, bueno, esa es la forma en que yo lo traduje, ¿no? Porque no encontraba demasiada traducción para afectal, ¿no? Lo mismo que para figurabilidad es la palabra, pero yo, digamos, esto es discutible, yo traduje por figuración, pero después lo podemos comentar. Entonces, a partir de estos presupuestos, el intérprete se propone mostrar que la afectividad de la que procede ese simbolismo es un flujo de afecciones que liga los acontecimientos recientes con los acontecimientos antiguos, como por ejemplo veremos en el análisis de un sueño premonitorio. Dormir significa entonces un regreso, dice Merleau-Ponty, al cuerpo desdiferenciado. Esto significa que el mundo continúa existiendo a distancia y el cuerpo es un presente ausente que marca mi lugar. Merleau-Ponty caracteriza los sueños a través de 4 notas. 1. En el sueño no hablamos ni pensamos verdaderamente. 2. El uso del lenguaje se concentra en ecos, figuraciones. 3. No hay relaciones lógicas. Y 4. Mientras que las representaciones padecen la censura, cuando dormimos nuestros sentimientos no se ocultan, por el contrario, afloran. Esto indica que en el sueño hay inminencia del sentido. Abiertamente, Merleau-Ponty afirma que el método propio para la comprensión del sueño, cito, son las ensoñaciones sobre el sueño. La ensoñación hermenéutica no es cosa dicha, sino eco a través de la totalidad. Es este sistema de ecos que constituye, cito, el onirismo de la vigilia. A partir de estas descripciones queda claro entonces que el sujeto no es el autor del sueño, como ya decía en la voluntad, en la fenomenología de la percepción tampoco lo es de los latidos de su corazón, y ahí queda claro, ¿no es cierto?, lo que es la pasividad, muy husserliano también, sí, porque se está refiriendo en ese caso al tiempo, a la síntesis del tiempo. Entonces, no es el autor del sueño, la voluntad de dormir impide el sueño, cito, el dormir de la conciencia no es simple conciencia de dormir. Fin.
El sueño adviene, lo puedo evocar, pero es él que viene y forma parte de nuestra vida. De la misma manera que en la pasividad sexual hay un abandonarse o un entregarse. Cito, la conducta que hace que la compañera sexual sea carne, sea fascinada, aletargada, solo es convincente si el seductor se encuentra tomado y toma. Extraña actividad que viene de más acá de nuestras decisiones. Nos lleva tanto cuanto la llevamos. Fin de la cita. No hay, como puede advertirse, un determinismo o una sumisión a una fuerza extraña. Hay un onirismo de la vigilia, e inversamente el sueño tiene un carácter percibido y ambas modalidades se desbordan mutuamente. No hay ruptura entre lo real y lo imaginario. El dormir no implica ni una presencia inmediata ni una pura ausencia del mundo. Es ser a distancia. No hay que entender el simbolismo como el funcionamiento de una conciencia que reacciona ante estímulos presentes. Leo. A ver, Roponti. Soñar es dejar jugar todo ese campo afectivo, las familiaridades, las alusiones, las correspondencias que la relación provocación-defensa plantea. Soñar no es, y yo pienso que, si no, soñar no es, yo pienso que, sino pensamiento según nudos significantes que no están presentes como objetos. Fin de la cita. La modalidad del sueño lo lleva a Merleau-Ponty a tratar el problema del inconsciente. Esto es, del fondo inagotable, indestructible, sobre el que se elevan nuestros sueños y que interpreta expresamente como sentir. Es decir, digo, la modalidad del sueño lo lleva a tratar el problema del inconsciente, pero en realidad la modalidad del sueño es una expresión de la pasividad. Y claro, Merleau-Ponty expresamente dice inconsciente, Husserl no dice expresamente inconsciente, aunque sí hay referencias, por lo menos en las últimas husserlianas, pero no en el caso, no una referencia directa como sabemos a Freud, ¿no? Bien, la modalidad del sueño lo lleva entonces a Merleau-Ponty a tratar el problema del inconsciente, esto es del fondo inagotable, indestructible, sobre el que se elevan nuestros sueños y que interpreta expresamente, ya había leído, como sentir. Así, la exégesis que el fenomenólogo realiza de un caso tomado de la interpretación de los sueños de Freud, el caso es el sueño premonitorio, apunta a mostrar cómo una percepción parcial resuena y vibra en todo el paisaje perceptivo, de manera que la comunicación entre los hombres es tan natural como el funcionamiento de los sentidos. Según interpreta Merleau-Ponty, el esquema práctico de la señora B se organiza alrededor del drama de su marido enfermo y de las dos personas, un médico y un abogado, que la ayudaron en un momento difícil de su vida y con quienes se prohibió, debido a su educación, tener una relación amorosa. Ese drama sedimentó, según Merleau-Ponty, como un principio de clasificación para todo lo que en adelante perciba, de tal manera que los acontecimientos vividos con posterioridad cristalizan sobre esas líneas de fuerza. Modifican el plexo, plex es la palabra, de emblemas simbólicos y son modificados sin un pensamiento expreso, como la distancia es modificada por el cuerpo que se mueve sin una estimación expresa de la misma. Aclaremos que la expresión implexo o animal de palabras es utilizada por Paul Valéry como la constitución de un sistema de poderes a partir de nuestra relación con el mundo y con los otros. Merleau-Ponty describe este implexo como mixto o, cito, bastardo, que asegura antes que nuestra voluntad la relación entre lo que hacemos y lo que queremos. Fin de la cita. Para Merleau-Ponty, el reemplazo del jurista por el médico que la señora B lleva a cabo en el sueño no puede ser visto como un enmascaramiento de uno por el otro.
Si el encuentro relatado por la mujer funciona como el deseo de volver a encontrarse con el jurista, es porque la persona con la que se encuentra en la calle, el médico, está ligada también a ese periodo de su vida. Cito: el recuerdo de alguien es el recuerdo de todo un tiempo de vida, de un yo pasado, de un drama o acontecimiento. Fin de la cita. Entre ambas personas no hay una asociación mecánica ni una síntesis realizada por una segunda conciencia que sustituye un personaje por el otro. Por el contrario, se trata, expresa Merleau-Ponty, cito, del drama de ese periodo de su vida que es matriz simbólica, que dirige todas las percepciones y que subsiste en ella bajo la forma de una generalidad de una zona sensible. Fin. Donde están contenidas también las percepciones de todas las personas que le acompañaron en ese momento desdichado de su vida. Más precisamente, la percepción del encuentro real con un antiguo médico de la familia, anticipada por el sueño, toca en un montaje que es, expresión de Merleau-Ponty, el drama de una vida y que se constituye en norma o nivel para otras interpretaciones. La premonición es conciencia retrospectiva, porque ese presente estaba preparado en el pasado. Es ese encuentro perfecto con el otro, comenta Merleau-Ponty, cito, el encuentro del deseo en el deseo es lo que permanece en ella como stiftung, y que hace institución, ¿no? Y que hace que, viendo al médico, que de alguna manera es el jurista, sienta renacer el mismo milagro, en el mismo milagro, claro, en un tiempo ella pensaba en el jurista y este aparecía sorpresivamente. Es decir, dice Merleau-Ponty, a esto llama, mejor dicho Merleau-Ponty, impresión de telepatía, que es encuentro, deseo, realidad. El retorno al acontecimiento o la interpretación deshace ese tejido, pero solo es eficaz si el acontecimiento generador es verdaderamente reencontrado tal como ha sido vivido y no formulado abstractamente. Cito: el inconsciente es la eternidad existencial, la cohesión de una vida, la fecundidad del acontecimiento. Bien, voy a saltear y voy a ir directamente a la conclusión, porque esto se está haciendo muy largo, en todo caso después paso la conferencia así. Conclusión: la estesiología como paradigma del sentir corporal. La experiencia del sentir, según Merleau-Ponty, nombra el plan último donde deben conciliarse la identidad y la diferencia del sintiente y lo sentido. No se refiere a la actividad de un sujeto. Aclaro que partí de la base de un texto que a mí me parece central en Fenomenología de la Percepción y que adelanta la noción de carne, muchos intérpretes lo han visto, que es la noción de comunión entre lo sensible y el sintiente, ¿no? Es decir, aquí ya se da este entrelazamiento, ¿no? Después está claro desde ya que no es coincidencia, es decir, que siempre va a haber distancia, ¿no? Es decir, entonces, y esto, lo que estoy leyendo ahora, está fundamentalmente tomado de la última parte de Merleau-Ponty, sobre todo de los cursos de la naturaleza. Entonces, no se refiere a la actividad de un sujeto que siente, sino a la sensibilidad intrínseca al ser. La presencia sí es presencia de un mundo diferenciado. Es la diferenciación interna de lo sensible que da nacimiento a los seres carnales. En tanto carne sintiente, soy, dice, un sensible pivot en el cual participan todos los otros. Sensible clave, sensible dimensional. La estesiología, que describe al cuerpo como sujeto de movimientos y de percepciones, hace visible que, en virtud de su propia ontogénesis, el cuerpo nos une a las cosas manteniendo entrelazadas una en la otra las dos hojas de las que está hecho. Cito: la masa sensible que es y la masa de lo sensible, de donde nace por segregación y a la que permanece abierto. Fin. Con otras palabras, la estesiología muestra la estructura sensorial de la carne, esto es,
la figuración en el cuerpo de lo invisible en lo visible. En tanto que el cuerpo es la cosa patrón, determina el campo del sentir a través del cual se produce la apertura al mundo. Cito: el esquema del cuerpo propio es un léxico de la corporalidad en general, un sistema de equivalencias entre el adentro y el afuera, que prescribe al uno realizarse en el otro. Ahora bien, como el cuerpo que siente es un cuerpo que desea, la estesiología se prolonga en una teoría del cuerpo libidinal. La percepción, comprendida como la articulación de lo visible y lo invisible, debe poner de manifiesto también la dimensión de lo oculto respecto de los otros. El cuerpo, como poder de empatía, Einfühlung, es deseo. Junto con el estudio del cuerpo estesiológico, debe realizarse un estudio del cuerpo libidinal que muestre que hay un enraizamiento natural del para otro. La motricidad está siempre ligada a una experiencia emocional impuesta por una relación con otras personas. La relación con los demás es tan primaria como la de nuestro propio cuerpo. El esquema corporal es el eje del para sí y el para otro. La visibilidad de mi cuerpo lo es para los demás. Por ejemplo, cuando una mujer siente con signos imperceptibles que su cuerpo es deseado y mirado, sin siquiera mirar a quienes la miran, es porque entre ambos cuerpos se da una telepatía. Con otras palabras, el sentir la presencia ajena es posible porque el cuerpo está rodeado de un halo de visibilidad. Es decir, lo que también va a decir en otros textos, latencia, ¿no? Más husserlianamente. Y basta entonces un halo de visibilidad y basta la más ínfima indicación realizada por otro para activar la presencia inminente del otro. Presencia del ausente o del ausente es presencia de lo inminente, de lo latente o de lo oculto. El psicoanálisis de la naturaleza o estesiología pondrá de manifiesto que, cito, lo inconsciente es el sentir, puesto que el sentir no es posesión intelectual de eso que es sentido, sino desposeimiento de nosotros para su beneficio, apertura. A partir de estas reflexiones, se puede concluir que el deseo inconsciente que trabaja en el interior del sentir es el origen natural de la expresión. No es casual que Merleau-Ponty anuncie el paso de lo visible a lo decible en los siguientes términos. Cito: movimiento, tacto, visión, aplicándose a lo otro y a sí mismos, ascienden nuevamente hacia su fuente. Y en el trabajo paciente y silencioso del deseo se inicia la paradoja de la expresión. Fin, muchas gracias. Muchas gracias. Se pueden desilenciar para agradecer a la profesora. Muchas gracias, Gisela. Bueno. Bueno, te agradecemos mucho por la presentación, muy rica e interesante para ver todo el movimiento de aplicación específico en la categoría y en la experiencia del sueño, así que supongo que mucho irá por allí ahora en el diálogo. Abrimos el espacio para comentarios, preguntas a la profesora. A ver si cualquier cosa pueden ir formulando también preguntas por medio del chat. Las podemos leer nosotros o ustedes mismos. Bueno, en principio, si no, mientras se animan, yo tengo una consultita. A ver, ya tenemos un agradecimiento de Francisco Parra. Gracias. Mi pregunta es si esta cuestión, a mí me interesa mucho el proceso de redistribución o reformulación de la conciencia que planteaste. Quiero ver si esta idea de este proceso de reformulación también lo tiene en cuenta en el proceso de interpretación del sueño.
¿no? Si hay una instancia y qué papel tiene el yo en cuanto a que una interpretación de primera persona, pero si hay un acceso de corte tético, o es un reajuste al estilo más de la cognición corporal donde no aparece quizá una reflexión como deliberación con voluntad de intermedio, ¿no? Cómo actúa en el proceso de interpretación del sueño el posicionamiento del yo. Bien. A ver, la pregunta es bastante, digamos, intensa, ¿no? Es decir, profunda. Yo sostengo, porque esta es una discusión, los merleau-pontianos sabemos que esta es una discusión que viene desde que uno comienza a leer a Merleau-Ponty, que es la discusión entre si la obra final, digamos, la ontología de la carne, es algo, digamos, novedoso respecto de la fenomenología de la percepción, o ya uno, como traté de mostrar en este trabajo, ya en la fenomenología de la percepción se encuentran, digamos, elementos de los que van a ser sus obras, por su obra última sobre todo. Bueno, si Esteban todavía está escuchándome, cada vez encuentro más razón en su trabajo cuando respecto justamente a la posición de Barbará sobre este tema, porque lo que con el tiempo, por lo menos he tomado posición en ese sentido, lo que yo veo a lo largo de toda la obra de Merleau-Ponty no es un corte, ¿sí?, sino justamente esta reformulación y esta transformación, ¿sí? Y en ese sentido, los cursos del Colegio de Francia, que, bueno, Andrea lo sabe, si se acuerda todavía del seminario, los cursos del Colegio de Francia retoman el primer curso, el mundo sensible y el mundo de la expresión. Ahí Merleau-Ponty retoma las objeciones que le hacen al finalizar una conferencia que es el mundo percibido, ahora no me acuerdo bien el título, sí, sus consecuencias filosóficas, el mundo de la percepción y sus consecuencias filosóficas, una serie de objeciones que le hacen, bueno, por ejemplo, Hippolyte, es decir, intérpretes, digamos, fuertes en ese momento, ¿no? El primado de la percepción. Gracias, Esteban. Y sus consecuencias filosóficas, por eso es bueno ser varios, ¿no? En la cosa. Claro, ahí él retoma, ¿no es cierto?, es decir, esas objeciones, y justamente es donde insiste que va a interpretar la conciencia a la luz de la expresión, ¿sí? Por eso justamente es que cada vez más me parece importante redimensionar este concepto de expresión, que como decía, están los cursos del Collège de France, pero sí, en los cursos del Collège de France, en los cursos de la Sorbona, perdón, refiriéndose a Scheller. Pero el tema de la expresión es un tema que recorre toda la obra merleau-pontiana, desde la fenomenología de la percepción, el cuerpo propio y la expresión, ¿no es cierto? Es decir, son todos temas que están. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Justamente lo que él intenta responder ahí en ese curso, y por eso me parece interesante, es que la conciencia, bueno, digamos, lo hace a la luz de la fenomenología genética de Husserl, esto es claro, ¿sí? Y creo que la pregunta que vos me hacés también pasa por ese lado. Es decir, lo hace porque, digamos, a la luz de la fenomenología genética de Husserl, porque justamente él dice expresamente el esquema Huillet-Morphée de las ideas, es decir, el dar sentido de la conciencia, ya no es, digamos, creo que tampoco lo es en la fenomenología, pasa que es más, a veces es un poco ambiguo, ¿no?, en la fenomenología, pero acá en estos cursos es clarísimo, es decir, ya no es, digamos, él ya no está utilizando ese esquema, es decir, de la Morfé, ¿no?, es decir, del Singgebung, del dar sentido de la conciencia. Lo que él está, digamos, es decir, la noción clave es la noción de expresión y la noción de institución. Porque que esto también está en fenomenología de la percepción, porque justamente, pero bueno, él lo hace ahora ya
sistemáticamente. La noción de Stiftung, de institución, implica entender a la conciencia como un movimiento de sedimentación y reasunción, ¿sí? Entonces, si en ese movimiento de sedimentación y reasunción, primero no hay un yo activo, ¿sí? Si tu pregunta pasa por ahí, es decir, no hay un yo activo, hay un yo pasivo, que es el yo de la temporalidad, que es el yo de las síntesis pasivas, ¿sí? Es decir, lo que está en mí sin mí, ¿sí? Lo que se lleva a cabo sin mi complicidad. Y entonces no hay, digamos, en ese sentido, la conciencia no es sinónimo, bueno, esto es claro, ¿no? Desde que, digamos, ya desde el comienzo, la conciencia no es el cogito cartesiano, no es el yo pienso cartesiano, pero bueno, si por ahí si hay dudas, digamos, respecto a esto, es claro que hay un fluir, digamos, al estilo temporal, que se lleva a cabo sin una intervención activa del yo. Ahora bien, lo que sostengo, y ahí en eso es que concuerdo con Esteban también cuando él presentaba su trabajo respecto de Bárbara, es que la subjetividad no desaparece. Hay una al haber una reinterpretación de la conciencia, hay una reinterpretación de la subjetividad, quizás justamente en este doblete conciencia-inconsciente. ¿Sí? Es decir, o latencia, digamos, lo oculto, pero esto también es muy husserliano. Entonces, digamos, yo en ese sentido sigo una posición como la de Ricoeur, como la de Merleau-Ponty, es decir, en la cual no hablo de una desaparición del yo. Se considero que hay reformulaciones, como justamente la que hace Merleau-Ponty, o la que hace Ricoeur cuando habla, ¿no es cierto?, es decir, de la conciencia, un rodeo indirecto a través de las obras, de un cogito herido, pero no estoy de acuerdo, digamos, ahí firme mi interpretación, ¿sí? Por eso insisto que esta pasividad, que incluso en la cronología de la percepción como existencia generalizada, es muy husserliano también. Es decir, el tema de las protoquinestesias, el protosentir, es decir, ese predarse del que hablaba Roberto la vez pasada en la conferencia anterior, está muy presente. Gracias. No sé si hay alguna pregunta antes del público, privilegiamos, si no yo tendría uno o dos comentarios, pero no sé si... tendría una pregunta, Mario, pero va después de la tuya. Dale. No, adelante, Ariela, primero Ariela. Sí. Bueno, gracias. Gracias, Graciela, la verdad que muy, muy interesante. Después te voy a pedir, porque bueno, me quedó faltando la parte del medio que me interesaba. No hay problema. Dale, gracias. No, y me pareció muy interesante esto, obviamente de acuerdo con vos en esto de que el hecho de que no haya explícitamente una teoría de la afectividad no implica que no haya una teoría de la afectividad, claramente. O sea, que no diga, a partir de acá escribo mi teoría de la afectividad, no quiere decir que no la haya. Y me parece que justamente lo interesante es poder reconstruirla a partir de los elementos que Merleau-Ponty da. Y me pareció muy interesante, digamos, yo lo que he rastreado un poquito más es en relación a fenomenología de la percepción, en donde claramente está muy vinculado a esto que vos también planteaste muy bien y muy interesante en relación a la comprensión erótica, a la percepción, y que da lugar a esta diferencia que vos tenés con Bárbara. Pero una cosa que tomé, digamos, que advertí en tu exposición a partir de ahora de estos trabajos de los cursos y de los cursos sobre la pasividad, es la relación para reconstruir la teoría de la afectividad entre sentir, expresión, deseo, que de alguna manera me parece que nos saca del esquema de la percepción, de la afectividad como intencionalidad afectiva en un sentido perceptivo. Y me pareció eso muy interesante y de alguna manera la expresión como una suerte de bisagra, ¿no?, entre el sentir y el deseo. Me pareció, o sea, te agradezco porque creo que me has dado un montón de cosas, de elementos para seguir investigando, pero te quería preguntar si vos te parecía que, y retomando la pregunta la respuesta que le dabas ahora, Leticia, la expresión, que también es una noción que atraviesa toda la obra, si te parece que tiene ese lugar
ese lugar, bueno, de bisagra entre el sentir y el deseo. Gracias, Graciela. Sí. Gracias por la pregunta, Ariela. Sí, sin ninguna duda que tiene lugar entre el sentir y el deseo, porque creo que por eso yo cerré y me gusta cerrar con esa cita muy, digamos, lo hago muy intencionalmente, no en el sentido husserliano, sino de acción, que justamente eso es lo que él llama la paradoja de la expresión, ¿no? Es decir, ya finalmente visible y invisible, ahí sí se ve con claridad. Cuando él va a dar el paso de lo visible a lo decible, es decir, a las ideas sensibles, ¿sí? Que son las ideas de la inteligencia, entonces ahí toma a Proust para poder, digamos, bueno, en esto remitirse al libro de Buceta, digamos, ahí es muy claro, ¿no? Es decir, que hay una bisagra, que hay una paradoja, un entrecruzamiento entre el sentir y el deseo. Es decir, el tema del deseo como el del sueño, por eso insisto, esta relectura que hice de los cursos de la pasividad, que ya lo había presentado en otra oportunidad, pero que ahora lo veo más desde la fenomenología de la percepción, está presente, es decir, ya insisto, en ese capítulo de la percepción erótica es riquísimo. Y si a eso digamos, uno lo ve con todo el tema del sueño, de lo que él llama en el capítulo sobre el espacio, los espacios antropológicos, y une las dos cuestiones, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo tomé el sueño fundamentalmente porque va a ser lo que él después expresamente retoma en los cursos sobre la pasividad. Pero entonces se ven, digamos, es decir, el deseo, digamos, es decir, que no es una, como decir, esa famosa cita, no es una cogitatum que se dirige a un cogitatum que se dirige a un cogitatum, es decir, es un deseo que se dirige a otro deseo, ¿sí? Y esto me parece central. Si se puede hacer, me parece fuera tu pregunta, Ariela, porque creo que uno podría retomar otra vez esta cuestión de la afectividad siguiendo esta bisagra sentir-deseo. Ahí sí, digamos, Bárbara, ahí en algunas cosas, no es que yo estoy tomando posición, en algunas cosas sí estoy de acuerdo. Lo que pasa es que me parece que por eso decía en términos estrictamente fenomenológicos, respecto a la interpretación de Bárbara, porque Bárbara ya él está en otra cosa, que no es, digamos, es decir, la interpretación de Merleau-Ponty. Esto es claro, esto no es que le quita, digamos, a Bárbara, es decir, él toma ahora, digamos, en sus últimas obras, sobre todo Metafísica del Sentimiento, él está en una cuestión cosmológica, ¿sí? Entonces él interpreta, más vale, e incluso es muy llamativo, ¿no? Es decir, de toda la cuestión del deseo y toda la concepción del mundo a partir de Patochka. Es decir, es muy fuerte, digamos, es decir, la presencia de Patochka o de lo que uno llama la fenomenología subjetiva, que también habría que verlo, ¿no? Es decir, no es tan... Pero bueno, él lo ve fundamentalmente es una intención cosmológica, digamos, lo que hay en Barbará en sus últimas obras. Esto lo comentamos personalmente con él en la presentación, una presentación que hizo en Colombia de la traducción. Sí. Gracias, muchas gracias. No, gracias a vos, Ariel. Y gracias por tu trabajo, que después en algún momento me gustaría volver. Dale. Bueno, Esteban justo te comenta que él también está de acuerdo que ya en la fenomenología aparece la pasividad, la expresión y la institución. Quería leerte ese comentario. Y Mario, no sé si querés retomar tu palabra. Bueno, sí, si no hay una intervención antes, son igual dos comentarios muy puntuales. Bueno, ante todo, muchas gracias, Graciela, por la conferencia. Y el primer comentario es en relación al vínculo entre sueño y pasividad, especialmente en la articulación que hiciste con el orden inconsciente, porque pareciera ser que ahí hay una fuerte delimitación de la interpretación que tiene Merleau-Ponty sobre la noción de inconsciente con respecto a la tradición psicoanalítico-freudiana. Más allá de que vos traes a colación el examen que el propio Merleau hace de un caso, o mejor dicho, de un tema que está en la interpretación de los sueños, como los sueños premonitorios, pareciera haber ahí un punto
de quiebre muy fuerte desde un punto de vista epistémico, incluso desde un punto de vista ontológico, porque este inconsciente como fondo inagotable o fondo indestructible parece asemejarse mucho más a esa noción tardía de inconsciente en Husserl, a través de síntesis pasivas, que a un espacio o ámbito de conflictividad que produce determinadas reacciones traumáticas, como es el inconsciente en Freud. Entonces parecería ahí haber una fortísima distinción, además de que al ser un fondo de pasividad le quita cierto carácter activo constituyente que también tiene el inconsciente en general en la tradición psicoanalítica. Entonces el primer comentario sería este, ¿no? Parece aparecer aquí una primera caracterización original del concepto de inconsciente por fuera del predominio psicoanalítico. Esa sería la primera pregunta. Sí, sí, sí. Y la segunda es más un dato filológico la pregunta, pero sé que Merleau-Ponty ha leído a Schelling, porque de hecho lo menciona en algunos cursos como La naturaleza, y lo menciona positivamente, ¿no? La idea del ser salvaje, si la memoria no me engaña, que toma de un Schelling más tardío. Vos en una de las últimas citas con las que cerrás el trabajo, hablas de que el inconsciente es la eternidad existencial. Mi pregunta es, ¿hay alguna referencia en este curso de la pasividad de Merleau-Ponty a Schelling? Porque es una noción muy asemejable a un concepto romántico que aparece en el Schelling juvenil, esto es el inconsciente como desbordando cualquier ámbito de facultad privativo singular del sujeto y más bien presentado como una dimensión colectiva desde la cual se producen efectos. Entonces, por eso la consulta filológica sería si hay alguna referencia a Schelling en este curso de la pasividad, así como la hay, por ejemplo, en De Natura, el curso sobre la naturaleza. Bueno, esto y muchas gracias. Gracias, Mario, por las preguntas, porque son muy puntuales y me permiten, bueno, primero, lo que me salteé, digamos, es justamente lo que me estás preguntando, ¿no? Sí, sin ninguna duda, digamos. Es claro que Merleau-Ponty toma de Freud el tema del simbolismo, ¿sí? Eso es fundamentalmente lo que en los cursos de la pasividad lo dice expresamente, es decir, el tema del simbolismo, digamos, desde la perspectiva freudiana. Ahora bien, respecto de la interpretación de Freud en sí mismo, es claro, como vos advertiste, es decir, que no hay una ortodoxia, ¿sí? Es clarísimo. Es decir, Merleau-Ponty está interpretando, y ahora voy a leer una cita, el inconsciente, es decir, como lo que Husserl, digamos, decía recién, hay algún trabajo de Demon, creo, muy bueno en ese sentido, que da algunas referencias al texto de Husserl que yo en este momento no tengo presente, en cuál de las husserlianas, pero en una de las últimas, donde habría una referencia al inconsciente. Pero sí, claro, es decir, en Ideas 2 también, me parece. Pero sí, sin ninguna duda, digamos, es decir, que la noción de inconsciente estaría más cercana a todas estas síntesis, a la síntesis de asociación, síntesis pasivas, concretamente en Husserl, es decir, que respecto de Freud, porque para Merleau-Ponty ya también ahí hay una cuestión de reinterpretación de la percepción, pero siempre hablo de reinterpretación, porque uno puede encontrar, insisto, textos en filología de la percepción donde dice lo mismo. Es decir, lo que él va a considerar ahora, esa, como decía Ariela también, esa bisagra de lo presente ausente, es decir, de la noción de latencia que está en la filología de la percepción y que es central para él para entender el tema del inconsciente, no es sino otra cosa que el horizonte, ¿sí? Es decir, lo oculto. Como dice una cita, lástima que justamente esa cita, a ver, sí, justamente una cita de el coloquio de Bonneval sobre el inconsciente, y ahí dice literalmente, en una cierta, dice, el simbolismo primordial que tiene su sede en el inconsciente
aparece, según lo expresa en este coloquio, llamado el inconsciente, aparece en una cierta articulación perceptiva, en una relación de lo visible y lo invisible que designa con el nombre de latencia. Es decir, ahí es muy claro, digamos, es decir, cuando uno empieza a indagar, es decir, sobre la cuestión del inconsciente, es decir, tiene que llegar forzosamente al tema de la latencia. Es decir, que incluso ha sido trabajado por muchos psicoanalistas, ¿sí? Es decir, no, yo no llegué finalmente a prepararlo, pero un trabajo que estaba preparando sobre el psicoanálisis, me remitía directamente al tema de latencia, ¿no? Es decir, acá me agregan algo, perdón, quizás Horacio Vanegas, bueno, ahora espera, después volvemos con los de Horacio Vanegas, perdona Mario, pero sí, es eso, ¿no? Es decir, es muy claro que no es el inconsciente freudiano, sí, Horacio, por supuesto, es decir, de ninguna manera, es decir, es esta articulación de lo percibido y de lo no percibido, del ver es no ver, ¿sí? Esto también hay un trabajo muy interesante de Benvené sobre el tema, ¿no? Es decir, esta articulación perceptiva tiene que ver justamente con esto, con que percibir es no percibir, ¿sí? Esa cita, ¿no es cierto?, en la que a mí me gusta mucho citar, de Merleau-Ponty, donde dice, bueno, la mujer, ¿no es cierto?, cualquiera que me están mirando, me están observando, es decir, claro, hay un halo de visibilidad, ¿no? Es decir, ¿qué significa ese halo de visibilidad? La presencia inminente del otro, ¿sí? La latencia, digamos, ¿no? Es decir, para mí es claro eso. Eso respecto a la primera pregunta. Respecto a la segunda, no tengo, digamos, registrado, pero lo voy a ver, digamos, fácil ahora con los buscadores, pero no tengo registrado a Schelling en estas notas sobre la pasividad. Sí, pero es cierto lo que vos me decís de eternidad existencial, que creo que seguramente, bueno, vos lo podés decir con más precisión que yo, porque sos un lector de Schelling, o de todo el romanticismo, que debe ser una expresión de Scheller. No me decías de los escritos tempranos. Sí, no, tendría que rastrear si es exactamente esta la expresión, pero es muy, muy consonante con, Claro. con expresiones de Schelling en el sentido de un inconsciente colectivo, un inconsciente que traspasa la existencia individual y un inconsciente que muchas veces aparece asociado a lo absoluto, entonces en ese sentido tiene un carácter de eternidad. Claro, exacto, exacto. Y sí, lo que hay es una referencia, esto sí te lo puedo decir expresamente, a Dilthey, cuando habla de la conexión de una vida. ¿Sí? Cuando al referirse, ¿no es cierto?, al drama de esta señora, digamos, y comenta, a mí de esa cita hay dos cuestiones que, digamos, sigo pensando y trabajando, ¿no? Una, bueno, la de eternidad existencial, gracias Mario, porque no lo había tenido tan en cuenta, pero sí había tenido, bueno, sí lo del drama de una vida y lo de Delta, y no es cierto, la conexión de una vida, y sobre todo lo que, claro, de acuerdo a los últimos intereses míos acerca de la noción de acontecimiento, cuando dice la fecundidad del acontecimiento, ¿sí? Ese es un tema que me ha provocado, pensando, ¿no es cierto?, esta nueva interpretación, más nueva, no, de mi parte, digamos, es decir, la interpretación del acontecimiento en base a la historicidad, como hoy le señalaba Mario a uno de los ponentes, justamente esta fecundidad es lo que hace, digamos, lo que hace que el acontecimiento, la novedad del acontecimiento no es algo totalmente nuevo, ¿sí? Es decir, se mueve en una trama donde justamente, por eso la noción de huella, donde lo que se hace es reasumir, retomar, y entonces, sí, claro, hay una fecundidad, cada acontecimiento, no quiero usar la palabra producción, pero aparece siempre algo nuevo, un Emma wieder, ¿no? Es decir, en términos husserlianos. Entonces, no, te digo, te debo, pero estoy casi segura que no.
De todas formas, lo voy a constatar. No sé, ahí mientras estaba tratando de contestarle a Mario, vi que Horacio hacía algunas intervenciones y Leticia, es decir, la noción de hundimiento, ¿no? Sí, es decir, no sé, Horacio, si querés aclarar algo más. Yo lo relaciono, por lo menos lo que sí tengo presente, es justamente que, bueno, a través de lo que las cosas de los estudios de Roberto, es esa noción, ¿no es cierto?, de decir en que me hundo, ¿no es cierto?, en el otro, que hay una intencionalidad que no es precisamente la intencionalidad del acto, sino que hay como justamente un Versenkung, ¿no?, que lo que ponía en la palabra, es decir, como un anonadarse en el otro, ¿sí? No sé si, digamos, respondo con esto a los comentarios que vi así rápidamente, pero si Horacio querés aportarnos algo. No, era simplemente la conversación la empezó Ariela en relación con Barcelona 11, donde aparece el Umbebutz, pero Sí, tiene una función, ahí habría que ver, ahí por eso la pregunta de Mario iba directamente a ese punto. Y ahí perfecto. aparece Carlos Belvedere, que también, digamos, justamente, que el inconsciente, por lo menos ahí por eso, ahí aparecen todas las cuestiones que empezamos también con la tópica lacaniana, me parece, Carlos. Bueno, sí, sí, Consciente del sí, lenguaje. sí, Así que sí, bueno, sí, sí. eh, yo no tengo Lo nada que decir, no siento. tengo nada que decir, no tengo nada que decir, ya tuve análisis el lunes. Está, perfecto. Tené cuidado. No sea que haya demasiada hermenéutica como en Merleau-Ponty, uno termina el famoso chiste que me habrá querido decir, ¿no? Por eso, el chiste lo estoy trabajando, pero para otras cosas. Perfecto, sí, mejor, ¿no? Más fecundo. Bien. Respecto de la pregunta de Carlos, y después vamos a la de Francisco, que creo que ya estaba antes, se había anunciado, y respecto justamente tu referencia también, Horacio, que veo que Carlos pone exacto, yo sinceramente la relación con Lacan no la he trabajado. Es decir, no es un autor que he leído, lo digo así expresamente, tampoco me atrae, pero sí hay referencias en lo visible y lo invisible muy claras, ¿no es cierto? Es decir, a esta estructuración del inconsciente como lenguaje, ¿sí? En referencia a Lacan. Ahora, lo que pasa es que ahí habría que ver, claro, mi desconocimiento de Lacan no me permite dar mayor información, pero, o por lo menos así comentarios, porque, digamos, ahí el lenguaje es algo realmente, es un peso pesado, ¿no? Es decir, hablar de lenguaje, porque, diga, claro, y sí, porque si nos estamos refiriendo, digamos, es decir, al lenguaje, no te rías tanto, Horacio, pero es así, yo lo siento, No, la porque verdad. aparte, la expresión, perdón Grace, la expresión aparece ya en el primer capítulo de, de las investigaciones lógicas, en la primera investigación lógica, es Sí, expresión, eso es sí, eso sí, eso significación. sí. Y donde Nada ahí más. aparece justamente que Husserl deja de lado los gestos, y uno diría, Merleau-Ponty agarró y dijo, ah, bueno, entonces si Husserl dijo esto, yo voy a hacerlo, el lenguaje va a ser el gesto. Entonces, Claro, claro. está, No, no, no. A ver, sin ninguna duda que lo que estás diciendo, ¿no es cierto?, acerca de la noción de expresiones, investigaciones lógicas, todos se lo hemos, lo tenemos claro eso, ¿no? Lo que pasa es que, a ver, yo ahí no me quiero meter mucho porque habría que hacer yo sé que vos trabajás muy bien estas cuestiones, y habría que hacer varias disquisiciones, porque el lenguaje en Marchol, referido a Merleau-Ponty, incluso a Husserl mismo, digamos, hay logos del mundo, logos en diáfetos, como él va a decir, un logos del mundo percibido, tomando la expresión también de Husserl, un logos del mundo estético, que es fundamentalmente articulación. ¿Sí? Es decir, yo lo entiendo, digamos, como articulación.
Y él, retomando justamente a Husserl en Meditaciones Cartesianas, justamente dice eso, ¿no? Es decir, lo saca de contexto, obviamente, pero dice, lo que se trata es de llevar la expresión muda, ¿sí?, a la expresión de su propio sentido, dice Husserl. Está hablando de otra cosa, pero esto Merleau-Ponty lo va a retomar así como una especie de caballito a lo largo de toda la obra. Pero ese logos, digamos, es decir, en diácetos o profericós, como va a decir después en visible e invisible, es fundamentalmente articulación de sentido. Entonces, yo parto de esa base, ¿no? A mí esa noción de articulación me parece central, que cuando Ariela también preguntaba, es decir, esa bisagra es fundamentalmente articulación, es decir, del sentir y del deseo también, ¿no? Sí, veo que hay varias preguntas, así que voy a tratar de resumir. Francisco estaba. Sí, Francisco estaba preguntando. Bueno, muchas gracias por la conferencia y a los organizadores. Y la verdad es que pues voy aprendiendo muchísimas cosas a partir de lo que vas exponiendo cada vez que te escucho. Y yo tenía una duda, pues desde una experiencia más, bueno, no, voy a dejar aparte Levinas, pero es que cuando Ah, hacías referencia a un momento del dormir, precisamente de la disposición que el cuerpo podría llamar al sueño en su disposición, de la simulación de lo que podría ser el dormir para atraerlo, me venía la idea de la posibilidad de un poder del cuerpo que no sería propiamente un yo puedo tradicional, pero que tendría un elemento no exactamente afectivo, totalmente pasivo, y que incluso, por eso pensaba en Levinas, que incluso en términos de Levinas, poder dormir es la ruptura con el ser, hacia lo ente, hacia el ente que soy yo, es poder romper casi ese fondo, pero bueno, eso ya es una interpretación más complicada que habría que mirar, pero me preguntaba si dentro de Merleau-Ponty o dentro de lo que tú estás exponiendo habría la posibilidad de un mínimo poder, incluso en ese sentido de la simulación, ya que no sería obviamente un poder típico, un poder sobre un objeto, sino en ese sentido de disposición. sí, Y bueno, sí. muchas gracias. No, te agradezco realmente la pregunta. También ahora veo, digamos, es decir, cuando nos vimos el jueves pasado, el viernes pasado, en las jornadas estas en Colombia, cuando preguntaste sobre el tema del amor, ¿no? Es decir, la cita referida justamente al amor. Así que veo que hay un interés, digamos, por esa cuestión. Claro, si tu métier es Levinas, obviamente hay trabajos, ¿no?, sobre Merleau-Ponty y Levinas, sobre todo de Levinas de totalidad infinito, ¿sí? Bien, respecto para, digamos, ser breve, pero que es toda una cuestión lo que vos preguntás, claro, el tema del yo puedo es un tema complejo si uno enfatiza demasiado la noción de poder como producción de algo. ¿Sí? Esto lo estoy viendo que además a través de la lectura de Ricoeur en sí mismo como otro. Es decir, el yo puedo no es un poder en el sentido de producir algo, porque justamente, si no, la diferencia entre yo puedo y yo pienso, ya en Husserl no tendría sentido. El yo puedo es una disponibilidad, es una potencia. Si por ejemplo Ricoeur lo lee acercándolo a Spinoza en términos de potencia e impotencia, porque también es cierto, y esto me parece que es mucho más claro en Ricoeur, que, digamos, Merleau-Ponty siempre pone el acento, la filología, digamos, de Husserl, digamos, pone el acento siempre en en la capacidad de poder bueno, también Merleau-Ponty aparece, ¿no?, porque todo el caso de la enfermedad, del miembro fantasma, ¿no es cierto?, todas las referencias, uno ve también la incapacidad. Pero justamente una de las lecturas que estoy haciendo de Ricoeur, lo que más me llama la atención es que este poder no es tanto poder, es capacidad, porque digamos, así como soy capaz de narrar,
Es decir, si de repente me quitan la palabra, si me mutean, por ejemplo, es decir, se acabó la capacidad de hablar. ¿Sí? Es decir, ahí aparece el elemento de violencia. Es decir, porque justamente, ¿qué es este poder? Es una capacidad, sí, de poder hacer, pero no en un sentido productivo, ¿no? Como una vez esto me lo preguntaron también respecto a la interpretación del otro, de la figura del empiatemán. No, porque hay, digamos, hay un texto sí, de los cursos del Collège de France, donde justamente, es decir, esta noción de solapamiento, ¿no es cierto? Soy activo y soy pasivo. Es decir, en la medida en que yo hablo, el otro me escucha, padece, pero a su vez también padece mi discurso, digamos, pero a su vez también me estoy entrometiendo, digamos, inmiscuyendo en la esfera del otro, y el otro a su vez también, con su pregunta, sé que ha despertado de alguna manera mi relato, se inmiscuye también en mi esfera. Entonces hay esa idea. Ahora, esto por un lado, ¿no? Que, para aclarar esta noción de de poder, ¿no? Es decir, yo puedo. Yo hago también, dice Husserl, ¿no? Ahora bien, respecto de Levinas, no sé si querés reformularme, porque ahí hay algo que no me quedó claro. Es decir, en cuanto tú decías en respecto del ente al ser, no me quedó esa última parte clara, ¿sí? Sí, es más una mención un poco eh, partiendo del sueño, o bueno, estaba haciendo una comparación entre la Ah, capacidad, la ah, relación entre el sueño y el dormir, y la relación a la pasividad de los sentimientos, que obviamente no es lo mismo que lo que le llama Levinas el I y el ser, y que es precisamente lo que se rompe con el dormir. Pero en Levinas, en el dormir, hay una especie de un último poder frente al ser del insomnio que él llama, que es la posibilidad de yo poner la cabeza en un lugar y descansar. Pero sí. es Sí, otro no, registro y otras me cuestiones. parece muy bueno, en todo caso en algún momento me mandás esta referencia, ¿no? Porque, a ver, ¿hasta qué punto, es decir, yo puedo, a ver, puedo no conciliar el sueño, eso es cierto, ¿no? Es decir, como recién te señalabas lo del insomnio, ¿no? Es decir, ahí sí hay una voluntad expresa de no dormir. Pero en general, es como la cita que después va a dar sobre la pasividad, sobre el seductor, ¿no es cierto?, y el amado y el amante. En realidad, es decir, no hay un tomar y ser tomado. ¿Sí? Es decir, si yo me dejo, no puedo conciliar, supongamos, ¿no? Nos ha pasado a todos esta experiencia, no puedo conciliar el sueño, pero me dejo llevar. Por lo menos, digamos, está esta cuestión, digamos, del entregarme, de ser seducido por el otro, digamos, en este caso de ser seducido por el sueño, como pasa con ese texto tan lindo que de la fenomenología de la percepción, como pasa con los fieles, ¿no? En un mito, es decir, en cualquier ceremonia. Es decir, hay un dejarse llevar. Y eso también es otra muestra más de que no es un yo puedo poderoso, digamos, ojalá lo fuera, ¿no? Bien, gracias Francisco por la pregunta, pero Muchas gracias. no, gracias a vos. En el interín he visto comentarios en el chat entre Germán. Santiago y Prosperi respecto de Lacan. Es decir, si por ahí pueden reproducirlos o Sí, quieren tomar. Yo no puedo aportar, claro, yo no puedo aportar mucho sobre Lacan, insisto. están hablando sobre el lenguaje en Lacan. Sí. Y Germán dice que el lenguaje en Lacan remite a Saussure, y Santiago dice que ve más una impronta, Sí. dice, si bien Lacan tomó a Saussure, lo hizo de una manera muy fenomenológica. De hecho, antes de tomar a Saussure, la referencia teórica principal de su tesis doctoral fue Jaspers, y antes de tomar al estructuralismo, ha hablado del lenguaje como nudo de significación y de la necesidad de una conquista fenomenológica del freudismo. Bueno, acá Germán nos dice que sigamos con Merleau-Ponty, pero lo único que yo voy a aclarar es que, claro, las lecturas de Saussure
incluso las de Merleau-Ponty, son, digamos, es decir, siempre interpretaciones, es decir, no está toda esta cuestión, entrelazamiento que hace Merleau-Ponty entre el acto de habla y la lengua, es algo, digamos, como que es muy merleau-pontiano. Yo no voy a pretender encontrar en Saussure lo que dice Merleau-Ponty. Acá, Andrea, hace tiempo que me parece que se está anunciando con una pregunta. Sí. Hola. Bueno, te agradezco mucho la exposición, es genial. Me encantan todos estos temas, bueno, vos ya lo sabés. Gracias. Había algo, a mí me quedó dando vuelta, y creo que después en una de tus respuestas, yo no sé si a Francisco o a quién me sonó un poco más cuando vos haces la diferencia, que la hace Merleau-Ponty, entre un logos tácito y hablado, un logos enteatetos, un logos profóricos. A mí me parece que eso se podía relacionar con el por qué o cómo poder interpretar este uso que hace de Merleau-Ponty, decime si estoy en lo correcto, de la figura del inconsciente como una figura de la pasividad, y que después la encontramos en la estesiología, que es la parte más interesante de todo lo que vos, para mí, de todo lo que vos desarrollaste, porque es muy problemático, creo yo, postular, si nos vamos de afuera, ¿no? Si lo miramos de afuera, porque una vez que uno entra en la trampa del lenguaje merleau-pontiano, te convence cualquier cosa, digo, pero si yo me quedo un poco afuera, cuando está hablando de este psicoanálisis de la naturaleza, ¿no? Sí. Él ya está presuponiendo un fondo simbólico, digamos, ¿no? De esta misma naturaleza, y yo creo que ahí sí se diferencia bastante, no con lo del fondo simbólico, pero sí con la noción de naturaleza, y luego, bueno, la noción de carne, que van a ser primitas hermanas, que ahí sí se diferencia bastante, por más que está diciendo lo mismo, pero el acento es bastante diferente a lo que plantea en fenomenología de la percepción, ¿no? Y creo yo, no sé si vos estarás de acuerdo, en que es una manera, en proceso, ¿no?, que tiene Merleau-Ponty de responder a esas críticas que vos mencionabas, de Hippolyte o mismo de Beaufret. Greyede, sí. Porque ahí lo que creo que se pone en juego es, bueno, en esta paradoja de la expresión, que después va a ser central, digamos, ¿qué es lo que está a la base de esa expresión y de ese pasaje de la idealización, de ese pasaje de lo natural a la cultura, digamos? ¿Qué es lo que está a la base? Creo que a la base hay un problema ontológico bastante grosso para Merleau-Ponty de encarar, porque o bien tiene que hacer la gran desaparición del sujeto, como vos decías, por un lado, digamos, llevando a los límites la fenomenología y siendo lo más radical posible. Sí, la no fenomenología, digamos. Que es lo pero que dentro de ese marco, digamos, pero dentro de ese marco, bueno, si saco todas las consecuencias radicales que supuestamente estoy planteando, llegaría a eso, o no, digamos, o no hacer ese camino, y creo que es lo que vos estabas diciendo, por ahí no lo entiendo bien, pero no, sí, hacer ese camino, pero ya irme por fuera del marco fenomenológico, ¿no? Sí. Ya irme por fuera, por eso Whitehead, por eso, ¿no? te entiendo desarrollar una teoría de la racionalidad otra, una teoría de la historicidad y de los otros otra, digamos, que en la base está ese proyecto ontológico que le respondería, creo, a la crítica de, bueno, usted lo que está haciendo es una ontología del sentido, ¿no? Sí. Yo creo que ahí para mí hay un problema.
Claro No que lo sí, como decías, en Merleau-Ponty, digo, ¿no? No, te entiendo perfectamente. Creo que Te ahí hay un entiendo, problema y no sé sí, bien cómo entenderlo, digamos. sí, No sé bien bien. cómo entender exactamente el tema del psicoanálisis de la naturaleza. Porque si lo puedo entender es como que, si Sí, lo yo puedo te entender voy en a los términos que lo complicar, acabo de decir, es como que no sé, lo sí. vulgarizo, no sé cómo decirlo, no me Yo te sale. voy a complicar más las cosas porque lo que dice en la nota, que el psicoanálisis es la madre, ¿no? Y hacer un psicoanálisis de la naturaleza, la madre. Así que bueno, ahí entraríamos en unos problemas terribles, digamos, ¿no? No quiero, me acuerdo de Sartre diciendo, digamos, en la carta a Merleau-Ponty sobre una amistad, diciendo que Merleau-Ponty, digamos, es decir, bueno, tenía la mamá, ¿no? Pero bueno, no vamos a entrar en ese tipo de interpretaciones. Y yo entiendo perfectamente, Andrea, tu pregunta, porque mis primeras lecturas, obviamente, de Merleau-Ponty fueron sobre la fonología, pero me fui muy directo a la ontología, porque lo que me interesaba era el tema del lenguaje, justamente me fui derechito, digamos así, sin demasiadas mediaciones a lo visible invisible, a la prosa del mundo. Bien, yo no es que lo que voy a sostener, porque después de, bueno, volver a la fenomenología, por eso insisto tanto en esta lectura de Esteban, que él la tenía más clara que yo en ese momento. Eh, digamos, volver a la fenomenología a mí me ha dado la posibilidad, y sobre todo los cursos, como vos sabés, digamos, cuando di el seminario con ustedes, los cursos del Colegio de Francia son una especie de bisagra entre la obra anterior, digamos, a 1954 o 1952, a estos manuscritos, digamos, y notas de trabajo de lo visible y lo invisible. Es decir, para mí, pasar, por ejemplo, respecto de la naturaleza, yo me acuerdo de un trabajo que leí en Mar del Plata, justamente, que creo que ustedes estaban, Leticia, que tiene que ver con, digamos, hacer una relectura de la estructura del comportamiento a la luz de los cursos sobre la naturaleza. Entonces, a ver, y ahí él mismo lo dice, Nafra no, en Nafra fue de hace 2 años, ahí fue sobre el tema del naturalismo, pero me acuerdo en una de las jornadas que ustedes trabajan, pero bueno, la cuestión es, y él lo dice expresamente, hay sí cambios. ¿Mm? Por ejemplo, en estructura, bueno, la lectura que yo había hecho es, a partir de los cursos de la naturaleza, hacer una relectura de la estructura del comportamiento. Y es claro, porque él mismo lo dice en los cursos de la naturaleza en el Colegio de Francia, lo que se da en la estructura del comportamiento y que también, digamos, ahí digamos, entra en confrontación, es decir, son estos planos, ¿no? Estos niveles, lo físico, lo vital, lo humano. Bueno, a mí esta cuestión de capas, así como que si bien él dice una retoma la otra, no es un tipo de pensamiento en el que no me convence demasiado. Me convence, por ejemplo, sí, por eso digo, respecto a lo que vos decís de los cursos, pero sí hay cuidado, este es un punto en el que el mismo, digamos, sí llama la atención, pero sí hay en la estructura del comportamiento muchísimas otras cuestiones. El plano vital es básico. La lectura, digamos, de lo vital en estructura del comportamiento es básica. ¿Sí? Para incluso entender lo que va a decir en los cursos de la naturaleza, donde no solamente está bien, está Watge y hay otros, digamos, biólogos, y no, bueno, ahora no me acuerdo bien los nombres, pero Lorenz, digamos, es decir, y hay otros aportes, digamos, desde la etología, pero lo que él va a señalar fundamentalmente es, digamos, frente a esta, por ejemplo, en este caso concreto, no son figuras, ¿sí? En la ontología que son interesantísimas para poder repensar. Por ejemplo, esto que dice Ted Tolvine, ¿no es cierto?, de un extraño parentesco. ¿Mm? Que en lugar de los niveles lo que hay es, haciendo referencia
a los niwi, digamos, son ventanas, portales, ¿no es cierto? Es decir, bueno, que son bisagras. Lo que él hace, creo yo, es más que todo, lo que a mí lo que voy viendo cada vez más es que lo que está en la ontología son figuras, y se puede llamar con toda bien, digamos, figuras ontológicas que permiten repensar, digamos, temas que ya están en los comienzos. Esto es lo que yo voy viendo, es decir, no le quito, digamos, por ejemplo, los cursos. A mí los cursos de la naturaleza, sigo insistiendo, me parecen centrales de todos los cursos de Merleau-Ponty, más que aún que lo visible y lo invisible. Es lo que recién Mario señalaba respecto a la lectura de Schelling, respecto a la lectura de Whitehead, son todos elementos incluso de, bueno, como decía recién, de etólogos y otros campos, ¿no es cierto? Es decir, de la biología, me parece central. Eso sin ninguna duda sí que es un gran aporte. Acá no sé, pero bueno, no sé si con esto contesto tu pregunta, Andrea, sí, porque sería para seguir con una larga discusión. Pero te digo que yo cada vez más, sí, que insisto en la fenomenología merleau-pontiana. Sí, insisto en que Merleau-Ponty, digamos, si aún pasando, claro que obviamente con una reinterpretación de Husserl, como decía recién de Saussure, pero pasando, digamos, es decir, por el artículo del filósofo y su sombra, es decir, a partir de ahí es esa bisagra, ¿no? Pero bueno, digamos, no sé, ya te digo si respondo. Acá Horacio, creo que no sé si yo sigo, pero no sé si ya no estamos todos un poco cansados, ¿no? No sé si queda alguna pregunta o algún comentario. Bueno, tenés saludos, y si han algunos tenido que despedir por cuestiones de trabajo, saludos de Esteban que se Sí, claro, ya son las 8 aparte. Y saludos de Adrián, que te dejo un abrazo, Adrián Bertorello. Así que, bueno, Santiago, sí. Santiago está en Colonia, gracias Santiago, espero que estés trabajando mucho estos temas, más que Lacan, digamos. Bueno, te agradecemos nuevamente. Gracias, gracias a ustedes, gracias por escucharme, por la paciencia y por las preguntas que me ayudan a pensar. Muchísimas gracias. Y gracias a todos por estar. Aprovecho este momento para comentarles que el lunes retomamos con la última sesión del proyecto de investigación de Rabanake en la Universidad Católica. Vamos a cerrar con esa mesa y luego seguramente acerquemos algún mail para invitarlos a conversar respecto de las jornadas, a ver sus intereses y las posibilidades de retomarlas, quizá en 2 años, con otro grupo organizador. Muchas gracias, Graciela, y a todas y todos. Muchas gracias a todos. Gracias. Y nos vemos el lunes que viene a las 3 de la tarde, ¿sí? La mesa de Rabanake, y bueno, va a ser un poco extensa, así que pueden entrar en tandas, ¿no? Porque son un ejército de fenomenólogos ahí, así que va a durar unas cuantas horas. Y bueno, muchísimas gracias fuertes. a Graciela y a todos y a todas por haber estado. Gracias, muchísimas gracias a ustedes y muchísimas gracias por las preguntas que realmente dan mucho que pensar. Gracias. Gracias. Chao, gracias. Chau, chau, gracias. Gracias, Silvia, cariño. Chao, gracias a todos. Gracias.